abund bashmayu netekada sheshemoch tivem malekutoch neweseleyonoch ayikano de bashmayu ofebar ohavelan Saludo fraterno para todas las personas que se conectan a este segundo taller bíblico virtual titulado El Evangelio de Mateo, libro del origen de Jesús el Mesías. En esta oportunidad nos acompaña el padre Cristian Cataño, quien nos va a dirigir este quinto encuentro formativo. Este encuentro que hace parte de este tercer momento de nuestro taller bíblico, en el cual hacemos un acercamiento general a la persona de Jesús a partir de algunos textos bíblicos. El padre Cristian Cataño es sacerdote de la Congregación de la Misión, se ha formado como teólogo en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y actualmente realiza una licenciatura en Ciencias Bíblicas en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Pastoralmente se ha desempeñado como asesor y superior de la pastoral vocacional en la provincia de Ecuador y en la provincia de Colombia, como asesor de la familia vicentina en la provincia colombiana y asesor nacional de Juventudes Marianas Vicentinas, Voljuvi y la Sociedad San Vicente de Paul. Recientemente ha acompañado en la formación a los seminarios de Restrepo Meta y al Seminario Mayor Villa Paul, orientando algunos cursos de Sagrada Escritura y síntesis bíblica. Le damos la bienvenida al padre Cristian Cataño, quien nos va a acompañar con esta quinta ponencia en torno al tema de las bienaventuranzas. Un cordial saludo para todos ustedes. Quiero al iniciar agradecer a los responsables de la Escuela Bíblica por esta invitación que me han hecho para compartir con ustedes esta lectura de la palabra. Quiero al iniciar simplemente dejar algunos puntos claros para que podamos orientarnos todos en esta lectura. Lo primero es que esto que yo propongo es una lectura con L minúscula, una lectura entre tantas otras que pueden encontrarse, y por esta razón ustedes mismos podrán hacer el discernimiento sobre la propuesta que yo hago, tendrán sus propias opiniones, tendrán sus propias críticas, en algunos elementos podrán estar de acuerdo, en otros no, pero precisamente eso es lo que hacemos nosotros cuando hacemos un acercamiento a un texto. Entonces yo propongo esta lectura que queda abierta obviamente a la acogida de cada uno de ustedes. El segundo elemento que quiero dejar claro es que el texto que se me ha pedido es un texto bastante largo, bastante denso, bastante profundo, bastante rico, y en realidad en el tiempo que tengo para presentarlo es imposible presentar todo, ¿no? Entonces yo me he dado la tarea de configurar un documento, he escrito para ustedes un documento que contiene lo que yo voy a presentar aquí y mucho más, de modo que ustedes lo podrán encontrar en el link que encontrarán en la descripción del video, o se lo pueden pedir a los responsables de la escuela bíblica y ellos les harán llegar este documento que yo propongo que ustedes lo puedan hacer en sus casas tranquilamente, despacio y siempre al lado del texto bíblico para que puedan confrontar las diferentes citas. Lo tercero que quisiera sugerirles es que tengan la Biblia a la mano en este momento. Tratemos de no leer el texto en nuestros dispositivos, ¿no? En el celular, en la tablet, en el computador, porque si bien es cierto que esto nos permite leer el texto, nos permite leer solamente el texto que estamos buscando y no nos permite ver el conjunto de textos que rodean todo el texto del cual nosotros nos vamos a ocupar. Y será interesante que hojeemos el texto bíblico, pasemos páginas de la Biblia
para que así nos vayamos ubicando en el texto y veamos qué hay antes, qué hay después de nuestro texto, y de esta manera, con la ayuda del libro, de la Biblia, de sus páginas, podamos leer el contexto, es decir, aquello que rodea el texto que nos interesa. Quisiera entonces que tuviéramos en cuenta estos elementos para que podamos avanzar en nuestra lectura. Ahora entonces les voy a presentar, les voy a compartir la pantalla para que podamos ver todos la presentación de PowerPoint y nos ubiquemos pues entonces en nuestra lectura. Se me ha pedido hacer la lectura del conocido Sermón del Monte que encontramos en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Sin embargo, también se me ha pedido enfocarme en lo que llamamos las bienaventuranzas, que las encontramos en Mateo 5, versículos 1 al 12. Este texto comúnmente es llamado el Sermón del Monte y este nombre se remonta hasta San Agustín, que es el primero que lo llama de este modo. Sin embargo, yo quisiera alejarme un poco de esta concepción del texto como un sermón, Sermón del Monte, ya que esta expresión sermón muchas veces tiene una connotación de carácter muy moral, digamos así, alguien que nos hace un sermón y puede generar cierto choque cuando escuchamos esta palabra. También se le ha llamado el discurso del monte, pero tampoco estoy muy de acuerdo con la expresión de esto discurso, porque obviamente siempre lo vinculamos con cuestiones políticas. Yo quisiera más bien que hiciéramos otra lectura del texto y le diéramos otro nombre diferente. Para eso entonces entramos en el texto. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 5, versículo 2, la Biblia de Jerusalén dice que Jesús, tomando la palabra, les enseñaba diciendo. Sin embargo, una traducción mucho más literal, que puede incluso no sonar muy bien a nuestros oídos, es la siguiente. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Lo importante de esta expresión es que si nosotros recordamos las tentaciones de Jesús, en la primera de las tentaciones, en Mateo 4, versículo 4, Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí nos encontramos frente a un Jesús que abre su boca para dar palabra de Dios. Pero esta palabra de Dios es dada de un modo particular, por medio de una enseñanza. Si continuamos con la lectura del texto y llegamos hasta el final del texto que nos ocupa a nosotros hoy, 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, podemos leer en Mateo 7, 28, 29 la siguiente traducción de la Biblia de Jerusalén, que dice así, y cuando terminó Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Sin embargo, una traducción mucho más literal, la literalidad muchas veces, aunque no suene muy bien en nuestra lengua, es muy importante para coger el sentido del texto. La traducción literal sería la siguiente. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Podemos ver entonces que una traducción literal de texto nos permite ver que Jesús no está haciendo ni un sermón ni un discurso, sino que Jesús está haciendo una enseñanza por medio de sus palabras. Por esta razón, yo prefiero y propongo que llamemos este texto la enseñanza de Jesús en el monte y en concreto la enseñanza de las bienaventuranzas. De modo que las bienaventuranzas no serán para nosotros un sermón, un discurso, sino una enseñanza concreta de Jesús que tiene unos objetivos específicos. Propongo 3 momentos para este acercamiento. El primer momento es señalar brevemente algunos elementos clave para la lectura del texto. Y aquí nos ocuparemos de modo particular de elementos narrativos, como por ejemplo el lugar o los destinatarios, las personas que acompañan a Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué Jesús está allí? ¿Quiénes se le acercan? ¿Por qué se le acercan? En un segundo momento, propongo escudriñar el texto ya con elementos estructurales, mirar cuál es la estructura del texto, mirar en cuántas partes lo podemos dividir
y tratar de mirar en conjunto al mismo tiempo la enseñanza de estas bienaventuranzas. Será imposible detenerme en cada una de ellas, pero trataremos de dar algunas pinceladas de modo que ustedes puedan profundizar con la lectura que yo he preparado para ustedes y que recibirán después. Y en un tercer momento, yo propongo actualizar y confrontar el texto con la vida, con nuestra vida de iglesia, nuestra vida de familia, nuestra vida de cristianos, nuestra vida de creyentes, ya que señalar los elementos para la lectura del texto y escudriñar el texto se queda a medio camino si no llegamos hasta una actualización y una confrontación del texto con nuestra vida. Entonces, sin más, con esta introducción que he hecho, entramos entonces en materia. Vemos entonces que el primer momento es la búsqueda de los elementos clave y vamos entonces a centrarnos en el lugar. Nos encontramos en un monte, como aquí, que nos encontramos también en un lugar al aire libre. Encontramos nosotros que el monte jugará un papel fundamental en toda la historia de Jesús a lo largo del Evangelio de Mateo. Podemos ver cómo, por ejemplo, las tentaciones de Jesús en Mateo terminan en un monte. Y el Evangelio, la última aparición de Jesús en el Evangelio, se da precisamente en un monte, en el capítulo 28, donde Jesús hace el envío misionero. Sin embargo, estas dos apariciones del monte pueden servir como una especie de paréntesis del Evangelio, inicio y final, que nos muestra también cómo en el medio del texto del Evangelio o en el caminar, en el recorrido del Evangelio, encontraremos frecuentemente el monte, como en estos momentos particulares. Inicia el Evangelio, mejor dicho, encontramos la primera aparición del Evangelio, del monte en el Evangelio, en la última de las tentaciones. Después encontramos la enseñanza de Jesús que estamos leyendo hoy en Mateo 5:1, que no es la primera enseñanza de Jesús porque Jesús ya estaba enseñando, pero sí es la primera enseñanza detallada. Después en Mateo 14 se nos presenta el monte como lugar de oración, como lugar de intimidad, como lugar de comunión de Jesús con el Padre. Encontramos después en Mateo 17 un momento fundamental en la vida de Jesús, que es la transfiguración, acompañado con 3 de sus discípulos y su encuentro con Elías y Moisés. Y cerramos esta aparición del monte con el envío misionero. Podemos ver entonces que nos encontramos en el monte con Jesús porque el monte es un lugar fundamental para la persona de Jesús. También sabemos entonces que en el Antiguo Testamento el monte tiene una gran carga simbólica, el símbolo de poder. Aquí encontramos algunos textos que están todos escritos en un documento que ustedes podrán leer para que confronten con estos textos bíblicos. Es un lugar de numerosas teofanías, de manifestaciones de Dios. Dios habla en el monte. Y el monte aparece en lugares fundamentales de la historia de la salvación, como por ejemplo el monte Moria, donde encontramos el sacrificio de Abraham e Isaac, el monte Oreb, el monte Sinaí, el monte Carmelo, e incluso hay alguna tradición dentro de la escritura que encontramos en Ezequiel 28, 13, 16, que afirman que el Edén era un monte. Entonces, esto nos permite ir viendo cuál es la carga que tiene el monte para mostrarnos la importancia de esta enseñanza de Jesús, que es una enseñanza que en cierto modo trasciende todas las otras enseñanzas del Maestro. Vemos entonces así que el monte de las bienaventuranzas es un lugar simbólico que subraya la importancia del contenido de todo lo que Jesús está por decir. Es decir, lo que Jesús va a decirnos en este monte no es cualquier enseñanza, es su enseñanza, es la enseñanza. Sin embargo, con esta aparición del monte aparece también una pregunta. ¿Cuál es la relación entre Jesús y Moisés? Porque muchos han querido ver un paralelo casi perfecto entre Jesús, que enseña en el monte, y Moisés, que en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, frecuentemente subía al monte. Sin embargo, tenemos que ver que en este pequeño cuadro vemos este paralelo en donde prácticamente solamente hay un elemento en común entre Jesús y Moisés. Primero, Moisés sube al monte
Jesús también sube al monte, pero después aparecen las diferencias. Moisés sube al monte solo, Jesús sube al monte acompañado, en este capítulo 5, de los discípulos y de la multitud. Otra diferencia, Moisés habla como intermediario de Dios y siempre el texto va a decir, y Moisés transmitió las palabras de Dios. Dios habló por boca de Moisés. Dios dijo la enseñanza, Moisés dijo la enseñanza que había recibido de Dios y la transmitió al pueblo. Sin embargo, Jesús no recibe nada, por decirlo de alguna manera, de Dios en el monte, sino que Jesús habla por su propia boca y por su propia autoridad. Y el cuarto elemento es que Moisés recibe la Torá en el monte. Sin embargo, Jesús no recibe una ley, no recibe unas tablas, sino que es una enseñanza que viene de sí mismo. Alguno podría decir que en Deuteronomio Moisés habla todo el tiempo. Sí, es cierto, el libro del Deuteronomio está ambientado en un solo día, que es el último día de la vida de Moisés y que está articulado sobre 4 discursos. Sin embargo, Moisés lo que hace es un recuento de la historia de la salvación y explicar la ley que ha recibido de Dios en los textos precedentes. De esta manera, es claro que si Jesús y Moisés tienen similitudes, son más sus diferencias. ¿Por qué estas diferencias? Claramente porque Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es el Señor. Títulos a los que Moisés no podía aspirar, a pesar del lugar fundamental que éste ocupa en el Antiguo Testamento. Entonces, es un poco arriesgado decir Jesús es el nuevo Moisés. Es difícil porque en realidad Jesús recoge en sí mismo la experiencia profética de todo el Antiguo Testamento. Incluso Josué es retratado en Jesús cuando Josué atraviesa el Jordán hacia Jericó. Asimismo, Jesús atraviesa el Jordán en el bautismo, por ejemplo. Entonces, hay que ser un poco precavidos a la hora de decir, es que Jesús es el nuevo Moisés. No, más bien sería decir, Jesús recoge en sí mismo toda la experiencia profética del Antiguo Testamento. Encontramos entonces también en un segundo momento leer el texto y darnos cuenta quiénes son los destinatarios. Dice el capítulo 5, versículo 1, viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, abriendo la boca, les enseñaba diciendo. Algunos han querido aquí también presentar una división entre los discípulos y la multitud. Es decir, Jesús se dirige solamente a los discípulos, más no a la multitud. Sin embargo, y por esto les pido que tengan la Biblia a la mano, es importante ver todo el conjunto del texto. Si vemos el texto inmediatamente precedente, que está en Mateo 4:25, encontramos que allí nos dice, y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, la Decápolis, Jerusalén y Judea. Después, en el capítulo 5, versículo 1, el texto habla de la muchedumbre que ha seguido a Jesús, que es esta misma muchedumbre del capítulo 4:25. En 5:3 hasta 7:27 se abre la enseñanza que estamos leyendo, el cuerpo de la enseñanza, y en Mateo 7:28-29, al final de la enseñanza, encontramos esta palabra. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina. No dice los discípulos, dice la gente, lo que quiere decir que la gente, la muchedumbre, escuchó la enseñanza de Jesús. Y en el capítulo 8, versículo 1, inmediatamente después del texto que estamos leyendo, dice así, cuando bajó del monte, fue siguiéndolo una gran muchedumbre. Podemos entonces, teniendo en cuenta este cuadrito y esta ubicación de la muchedumbre de la gente que se acerca a Jesús, podemos tener claro que la enseñanza de Jesús no es solamente para sus discípulos, sino que es para todos aquellos que se encuentran con él. De hecho, Benedicto XVI, en su obra sobre Jesús de Nazaret, dice lo siguiente, hablando de este texto precisamente.
Dice, Mateo con la palabra discípulo no restringe el círculo de los destinatarios, sino que lo alarga, de modo que cualquiera que escuche la palabra de Jesús pueda convertirse en un discípulo. Tenemos aquí entonces claro cuál es uno de los objetivos de la enseñanza del monte: hacer discípulos. Que sus discípulos se afirmen en la llamada que han recibido de Jesús y que la muchedumbre entre a ser parte de esta comunidad de discípulos. De esta visión de la presencia de la multitud en el texto, podemos entonces nosotros deducir dos elementos. El primero, que la multitud tiene una importancia fundamental en este texto que estamos leyendo. Y lo segundo, podemos encontrar este gráfico e imaginar cómo sería la ubicación de los personajes en el texto que estamos leyendo. Jesús al centro, sus discípulos obviamente están más cerca de él, son más amigos de él, son más conocidos de él, tienen más intimidad, tienen mucha más confianza y por eso se acercan a él. Y en un tercer momento encontramos la multitud, que no está distanciada de Jesús, sino que también se encuentra cerca del Maestro. Así entonces sabemos que la enseñanza del monte es una enseñanza abierta para todos. Presento brevemente cuál es una posible estructura del texto que ustedes la podrán leer en el documento que van a tener. Solamente quiero subrayar cómo las bienaventuranzas abren el texto y cómo la parte central de la enseñanza de Jesús en el monte es el Padre Nuestro, donde aparecen tres actitudes piadosas que eran fundamentales para la comunidad judía. Un rabino, Rabí Eleazar, por ejemplo, él dice lo siguiente: tres cosas anulan el severo decreto de Dios: la oración, la caridad y la penitencia. Jesús lo que hace es tomar esa tradición y formularla en esta enseñanza del capítulo 6, versículo 1 al 18, en donde él busca proponer una piedad con honestidad, una limosna en secreto, una verdadera oración y un ayuno sincero, donde no busquemos las apariencias. Se verá también, si se hace una lectura mucho más profunda del texto, que desde las bienaventuranzas hacia el Padre Nuestro, hay un ascenso donde el Padre Nuestro es el clímax del Sermón del Monte, y después hay un descenso hacia la primera parábola que aparece en el Evangelio de Mateo, que es la parábola de la casa construida sobre la arena o construida sobre la roca. Entramos entonces ahora teniendo en cuenta estos elementos que yo propongo de esta manera para que ustedes también los puedan utilizar con otros textos que ustedes puedan leer, buscar estos elementos. Propongo el segundo momento, que es acercarnos a las bienaventuranzas. ¿Qué es una bienaventuranza? Primera cosa que debo decir: las únicas bienaventuranzas que existen no son las de Mateo 5 y la de Lucas 6, que son las más conocidas. Las bienaventuranzas atraviesan la Escritura. En el Antiguo Testamento aparece la palabra asiré, del hebreo, que la Biblia de los 70, que será una versión en griego de la Biblia hebrea, utiliza la palabra Macarios. Y en el texto que estamos leyendo nosotros, de Mateo 5, 1 al 12, en el texto griego aparece esta misma palabra, Macarios. Por eso este texto también lo van a llamar el texto de los macarismos, en lugar de decir bienaventuranzas. Pero entonces, ¿qué quiere decir una bienaventuranza? ¿De dónde viene esta palabra? Esta palabra quería decir en su origen estar libre de preocupaciones y de afanes diarios, ser prósperos, ser dichosos, ser felices. Todos estos sentidos los encierra la palabra Macarios. Aquí encontramos, por ejemplo, algunos ejemplos del Salmo 1.1, Salmo 2.12, Salmo 32, Salmo 33, Job capítulo 5, Eclesiástico capítulo 25, donde aparece la palabra dichoso, venturoso. Ustedes podrían hacer el ejemplo de cambiar todas estas palabras por los sinónimos que les he dicho ahora y encontrarían cómo el texto ofrece este sentido de plenitud, de tranquilidad, de felicidad. Podríamos decir, por ejemplo, bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos, feliz el hombre que no sigue el consejo de los impíos.
Está libre de preocupaciones y afanes diarios el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Y les dejo entonces esta tareita para que ustedes la puedan profundizar. Pero tenemos en cuenta entonces que el macarismo, la bienaventuranza, encierra todos estos sentidos. Sin embargo, hay un elemento muy importante. Un rabino alemán, Rabbi Steven, hace una anotación muy importante y él dice que las traducciones modernas, ninguna traducción moderna, hace justicia al sentido profundo de la expresión Macarios. Y aclara este rabino que no existe una única palabra que pueda ofrecernos una traducción apropiada. Por tal motivo, él propone que en lugar de utilizar una sola palabra, utilicemos una expresión mucho más amplia. Y entonces él va a decir que Macarios quiere decir estar en el buen camino, quiere decir ir en la dirección correcta, quiere decir no estar perdido, quiere decir estar en el camino del Creador. Esto es un Macarios, es decir, un bienaventurado. Y yo propongo que, aunque sigamos llamando nuestro texto el texto de las bienaventuranzas, lo leamos partiendo de estas expresiones que Rabbi Steven nos propone. Y propongo entonces esta lectura. No están perdidos los pobres, no están perdidos los mansos, no están perdidos los que lloran, no están perdidos los que tienen hambre, no están perdidos los misericordiosos, no están perdidos los limpios de corazón, no están perdidos los que trabajan por la paz. No están perdidos los que sufren persecución por la justicia. No están perdidos ustedes cuando los injurien y los persigan. Vemos entonces que la propuesta que nos hace este rabino entra muy bien en el texto, no roba nada al texto, sino que al contrario agrega, ofrece una buena lectura y una bella interpretación. Vemos que después de él no están perdidos, viene una frase y después un porqué, una causa, que es lo que entonces trataremos de acercarnos brevemente. Vamos entonces ahora a estructurar el texto. Encontramos que el versículo 3 y el versículo 10 terminan exactamente con la misma expresión, porque de ellos es el reino de Dios. Y esto, que es lo que llamamos nosotros una inclusión, que sirve como un signo del escritor sagrado para indicarnos dónde empieza una sección y dónde termina otra, lo que hace precisamente es mostrarnos que del versículo 3 al versículo 10 encontramos un primer gran bloque. Sin embargo, vamos a ver también, por ejemplo, cómo en nuestra traducción se pierde este elemento, pero como en el texto griego las palabras que designan a los pobres, a los mansos, a los que lloran y a los que tienen hambre, empiezan por la letra griega pi, la misma letra griega. Es una especie como de signo que utiliza el autor sagrado para decirnos, atención con esto, que esto es una forma en la que yo estructuro el texto. Esto lo encontrarán también, por ejemplo, en Proverbios 31, donde se habla de la mujer, de la recta ama de casa, que ustedes al lado de la Biblia encontrarán unas palabritas, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Het, que es el orden de las letras hebreas. Cada uno de estos versículos empieza con una letra hebrea en el orden en el que se encuentra en el alfabeto hebreo, sino que nuestras traducciones se pierden. Teniendo en cuenta esto, encontramos entonces que las 4 primeras bienaventuranzas, 3, 4, 5 y 6, pueden formar un pequeño bloque, y que las bienaventuranzas del 7 al 10 forman otro pequeño bloque. Además, podemos notar que la última bienaventuranza del primer bloque, versículo 6, habla de la justicia. Y podemos notar también que la última bienaventuranza del versículo 10 nos habla de la justicia. Es decir, el versículo 6 cierra el primer bloque de las bienaventuranzas y el versículo 10 cierra el segundo bloque de las bienaventuranzas. Y nos queda un tercer bloque, que lo veremos más adelante, más en detalle, que también entra perfectamente dentro de las bienaventuranzas, aunque tiene una particularidad, y es que la bienaventuranza es proclamada en el versículo 11 y el versículo 12 expande lo que dice la bienaventuranza. Esta es entonces la estructura que yo propongo para la lectura de las bienaventuranzas.
Y hago simplemente algunos detalles de cada una de ellas porque sería muy difícil abarcar cada texto. En cuanto a los que no están perdidos, los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, tenemos claro que esta pobreza tiene dos significados, un significado sociopolítico y un significado humano y espiritual. Jesús es el pobre por antonomasia, es el que está completamente abandonado al Padre, es hijo adoptivo de un carpintero, no está en los estratos, altos de la sociedad, sino que es un hombre que no tiene donde reclinar la cabeza, como lo dice la palabra. Es un hombre completamente abandonado a la voluntad del Padre, que no busca el poder, no busca la riqueza, no busca acumular, sino que busca estar completamente libre. Y esta libertad es ese sinónimo de la pobreza que lo aleja de todo aquello que pueda quitarle esa libertad. Sin embargo, también tenemos en cuenta que los pobres también señalan a aquellas personas que por su oficio, como los publicanos, estaban en contacto con paganos, por ejemplo, y por esta razón esto los hacía impuros. Esta pobreza de la que habla el texto también se refiere a aquellos impuros. Y también un elemento muy importante es que el judaísmo radical veía a los pobres como personas perdidas, no estaban en el camino del Creador. Y lo que hace Jesús precisamente es decir, no, estos pobres se encuentran en el camino del Creador. Para ellos es este camino. En la segunda bienaventuranza, donde habla de los mansos, ustedes podrán notar posiblemente en algunas versiones que el versículo 4 se encuentra en el 5 y el 5 en el 4. Esto se debe a alguna dificultad que se ha presentado con la lectura de los manuscritos antiguos. Sin embargo, yo sigo esta lectura, que es la que presenta la Biblia de Jerusalén. Presenta a los mansos, que los mansos son al mismo tiempo identificados con los humildes. Y humildes y mansos precisamente están relacionados con los pobres. Son ellos los que reciben la promesa de la tierra, que es una de las primeras promesas que Dios ofrece en el Antiguo Testamento. Y esta promesa de la tierra es una esperanza que nos hace pensar en el camino del desierto. Este texto de Mateo, versículo 4, coincide casi exactamente con el Salmo 37, donde se plantea el problema de personas honradas que han perdido sus tierras y sus bienes a causa de gente malvada y poderosa. La reacción espontánea, como dice el Salmo, es exasperarse, dejarse llevar por la indignación y responder con violencia. Sin embargo, el mismo salmista aconseja: cohíbe la ira, reprime el coraje, no te exasperes y no obrarás mal, porque los que obran mal serán excluidos, pero los que esperan en el Señor, es decir, los mansos, poseerán la tierra. La tercera bienaventuranza nos va a hablar de los que lloran, y aquí bastaría simplemente decir que los que lloran por agentes externos, por aquello que viene de fuera, por cualquier tipo de sufrimiento. Y Jesús se acerca a ellos para decir: no, ustedes serán consolados. El sufrimiento que están experimentando, la dificultad que están experimentando, aquella realidad que viene de fuera de ustedes y que les está haciendo daño, no es superada por la gracia de Dios. Ustedes serán consolados. La cuarta y última bienaventuranza de este bloque es el deseo de la justicia. La justicia era el ideal de piedad del Antiguo Testamento y consiste en actuar conforme a la voluntad de Dios, seguir la conducta correcta, vivir de la manera que Dios quiere. De modo que tienen hambre y sed de justicia los que desean profundamente que la voluntad de Dios prevalezca y buscan ellos mismos vivir como Dios lo quiere. Esta bienaventuranza puede tener un riesgo,
entender la voluntad de Dios desde una perspectiva fundamentalmente piadosa y entender la voluntad de Dios simplemente como el cumplimiento de prácticas religiosas, muchas veces desencarnadas de la realidad, que dan la espalda a lo que sucede a nuestro alrededor. Sugiero la lectura de Amós, capítulo 2, versículo 6, donde Amós, en nombre del Señor, critica a Israel por los crímenes y por la falta de justicia. Propongo la lectura de Miqueas, capítulo 2, versículo 1 a 12, donde Miqueas habla de aquellos que no buscan la paz, sino que meditan en la iniquidad y que traman la maldad. Teniendo en cuenta esto, entonces, podemos tener claro que la justicia de la que habla nuestro texto se refiere a una opción por la voluntad de Dios y por la justicia desde las perspectivas de Dios. Una justicia encarnada que trasciende las dinámicas intimistas y espiritualistas que a veces nos hacen ciegos de frente a la realidad. Con estos pequeños pinceladas quisiera dejarlos un poco inquietos para que puedan leer el texto que yo les he preparado y puedan profundizar. Entramos entonces en el segundo bloque de las bienaventuranzas. No están perdidos los misericordiosos. La misericordia es una de las actitudes que en el Antiguo Testamento Dios ejercita con más frecuencia con relación a su pueblo principalmente, y que progresivamente ejercitará con todos los demás pueblos de la tierra. Y esto será reconocido por el autor del Salmo 67, versículo 4. Que te den gracias, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. Esto también es reconocido por el autor del libro del profeta Jonás, donde Dios hace opción, podríamos decirlo, por perdonar la culpa de Nínive. Esto es misericordia. En la Escritura, la misericordia es la gran fuerza de Dios y del creyente. Y sin duda, esta misericordia es paradójica y de difícil aplicación, ya que contradice la arraigada suposición de la sociedad que piensa que es honorable exigir la venganza. Casi al final del Evangelio de Mateo, Jesús ilustrará bellamente la experiencia misericordiosa en aquel texto conocido como el juicio final, Mateo 25, 31, 46, en donde la medida del discípulo no será otra que sus actitudes misericordiosas. El trasfondo, o sea, el texto del Antiguo Testamento que sirve de soporte a la bienaventuranza del versículo 7, la encontramos en Proverbios capítulo 14, versículo 21. Quien desprecia a su vecino comete pecado, pero es dichoso el que tiene misericordia de los pobres. La siguiente bienaventuranza nos habla de los limpios de corazón. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Es la pregunta que tendríamos que hacernos. Y la respuesta la encontramos en el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de manos limpias y puro corazón, el que a la vanidad no lleva en su vida, ni con un engaño jura. ¿Hay alguien que pueda cruzar el umbral para entrar en el espacio sagrado? Sí, el de manos limpias y puro corazón. Esto es lo que dice el Salmo. Lo sorprendente es que las características de esta persona no son rituales, volverse ritualmente puros, sino que son morales y éticas, volverse limpios de manos y puros de corazón, una vida correcta. Al ser humano se le exige comportarse de manera coherente con la naturaleza del lugar santo al que entra y con la naturaleza de la santidad de Dios cuando está frente a Dios. Al hombre, al ser humano, a la mujer, se le pide ser limpio, limpia, como lo es Dios. Pero esta limpieza y pureza no es para sí mismos,
sino que se manifiesta en una dinámica relacional. Ser limpio y puro para el santuario de Dios. Pero, ¿cuál es el santuario de Dios? ¿No es acaso el prójimo? Aquel que es imagen y semejanza de Dios, como lo dice Génesis 1, 26, 28. ¿Por qué tenemos más reverencia? ¿Por qué tenemos el corazón más puro y las manos más limpias simplemente frente a lugares que decimos que son sagrados y no frente al lugar sagrado por antonomasia, que es el ser humano? Esto, entender este texto de esta manera, genera serias consecuencias éticas y relacionales. El ser humano debe ser puro y limpio en su trato con el prójimo, alejando de sí las vanidades y el engaño. No están perdidos, están en el camino del Creador, quienes reconocen el rostro de Dios en el prójimo, quienes reconocen la divinidad haciéndose camino en medio de la humanidad y son capaces de reconocer que, como lo señala Jesús en Mateo 25:40, lo que hacen a uno de los pequeños, se lo hacen al mismo Señor. Ahora la bienaventuranza del versículo 9, los que trabajan por la paz, que literalmente sería los pacificadores, que no son aquellos que solamente se inclinan por la paz, sino que son aquellos que realmente trabajan por ella. La paz en el Evangelio no implica pasividad, silencio o indiferencia. Todo lo contrario, la construcción de la paz implica decisión, acción y fidelidad a los principios del Evangelio. Sin embargo, a este punto es importante evitar confusiones y tener en cuenta lo que nos dirá el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy, pero no se las doy como la da el mundo. En este texto de Juan encontramos una aclaración de Jesús. Él nos da una paz diferente. Y nos muestra que la paz no se construye sobre los criterios de aquellos que hablan de ofrecer la paz, mientras que ofrecen guerra. No es una paz construida a fuerza de violencia o con manos firmes, empuñando armas, sino que es una paz construida a fuerza de evangelio, de valores, de convicciones y de humanidad. Y llegamos así a la última bienaventuranza, que es la que nos habla de aquellos que sufren persecución por causa de la justicia. Esta bienaventuranza será en cierto modo expandida también en la bienaventuranza del versículo 11. Un detalle importante es que en el Antiguo Testamento no hay ninguna bienaventuranza, ninguna bendición dirigida a los que son perseguidos. Por esta razón, la bienaventuranza del versículo 10 es una novedad en el texto. Y obviamente nos recuerda que quien busca la justicia siempre va a incomodar. Quien busca la justicia va a provocar la persecución que casi siempre, por no decir siempre, vendrá de las élites, de aquellos que ostentan el poder, de aquellos que tienen criterios de justicia muy personales, que acomodan la justicia a su conveniencia, que hablan de Dios, que hablan del Señor, que hablan de la fe. Sin embargo, no hacen nada por vivir la justicia de Dios. Dejo la reflexión para que ustedes puedan continuar con la lectura del texto. Y entramos entonces a la última parte de las bienaventuranzas, donde encontramos entonces que la bienaventuranza del versículo 11 está vinculada a la bienaventuranza del versículo 10 por la presencia de la persecución. No están perdidos los que sufren persecución y ustedes no están perdidos cuando los injurien y los persigan. Y el versículo 12 va a ser al mismo tiempo una explicación o una expansión del versículo 11 y está vinculado el versículo 11 y el 12 precisamente por la misma expresión, por el mismo sentido de la persecución. Sin embargo, aquí yo llamo la atención para que utilicemos un poco nuestra imaginación. En el texto Jesús todo el tiempo está hablando de los pobres, de ellos, de los mansos,
Y es como si Jesús mirara hacia el horizonte mientras habla y con su mano señalara hacia otro lugar. Ellos, los que sufren, ellos que sufren. Sin embargo, aquí en el versículo 11, Jesús parece que bajara la mirada, bajara su mano y dijera, no están perdidos ustedes. Es decir, se dirige propiamente a sus oyentes para darle mucho más énfasis a esta expresión. No están perdidos ustedes, ahora no son ellos, sino que son ustedes. Y esto se debe precisamente a que la persecución es una de las particularidades de la vida de Jesús. Jesús va a ser perseguido, Jesús va a ser calumniado, Jesús va a ser juzgado y Jesús va a ser cruelmente asesinado, precisamente por buscar la justicia y el reino de los cielos. Lo que hace entonces Jesús aquí es vincular el discípulo con él como maestro. Es decir, bienaventurados ustedes porque ustedes están llamados a vivir la persecución como yo la voy a vivir, como yo la vivo, como yo la viviré, como yo la experimentaré. Es una expresión bastante fuerte que utiliza Jesús en cierto modo. Otro elemento fundamental de esta bienaventuranza es que Jesús ya no habla del reino, sino que él se coloca al centro de la bienaventuranza. Cuando los persigan y calumnien por causa mía. Haciendo así entonces, lo que habíamos dicho al comienzo, una llamada directa a los que lo escuchan a entrar en la dinámica discipular y relacional íntima con el maestro. Y otro elemento fundamental que aparece aquí es la presencia de los profetas anteriores a ustedes. Es decir, que ustedes también son profetas. Y este elemento de la profecía será bastante importante tenerlo en cuenta porque es una característica de Jesús y es una característica del discípulo, la profecía. Un rabino polaco, Abraham Heskel, dice lo siguiente sobre la profecía. Para nosotros, un acto aislado de injusticia, deshonestidad en los negocios, explotación de los pobres, es poca cosa. Para los profetas, era un desastre. Para nosotros, la injusticia es perjudicial para el bienestar del pueblo. Para los profetas, es un golpe mortal a la existencia. Para nosotros, puede ser un episodio de injusticia, pero para los profetas, la injusticia es una catástrofe, una amenaza para el mundo. Y nosotros estamos llamados a entrar en esta dinámica profética. Ya para terminar, creo que he tomado muchísimo más del tiempo que tenía, pero ya trataré de cerrar, actualizar y confrontar el texto. Parto de una pregunta: ¿reino de Dios o reino de los cielos? ¿Cómo? Porque Mateo habla del reino de los cielos. Los otros evangelistas hablan del reino de Dios. Esto se debe precisamente a que Mateo, como ya lo sabemos pues por los estudios que se han realizado, los estudios bíblicos, Mateo es un judío cristiano, conocedor de las escrituras y de la tradición hebrea, y él, en todo este respeto por Dios, como los judíos, no utiliza el nombre de Dios, el gran nombre de Dios. De hecho, el nombre de Dios se proclamaba solamente una vez al año por el sumo sacerdote en la fiesta de Yom Kippur, que es el gran día de la expiación, cuando entraban en el santuario. Solamente ese día, un hombre en el mundo tenía la autorización de pronunciar el nombre de Dios. Mateo, siguiendo esta tradición, no utiliza la expresión reino de Dios, sino que utiliza reino de los cielos. Y esto ha creado una confusión, y es que en algunos momentos nos ha llevado a pensar en el reino de los cielos y no en el reino de Dios que se hace presente entre nosotros. Tendríamos que entender nosotros el reino desde la dinámica de Jesús, que busca con su forma de actuar y de vivir que el reino se haga presente en medio del pueblo. Lo dirá en el Padre Nuestro: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es un reino presente que al mismo tiempo es promesa. Es un reino de aquí y al mismo tiempo es un reino de allá. Es un reino presente y al mismo tiempo futuro. Es un reino que es don y al mismo tiempo es tarea. Con esto, entonces, yo trato de cerrar
esta lectura que hacemos de las bienaventuranzas y de la enseñanza de Jesús en el monte y planteo como conclusión 3 palabras para que nos las aprendamos como de memoria. Solamente 3 palabras. La enseñanza de Jesús en el monte es camino, denuncia y apuesta. Camino, ¿por qué? Como ya lo dijimos, es un texto que busca hacer discípulos y busca decirle a la multitud y a sus más cercanos discípulos, que ya son parte de los discípulos, cómo o cuáles son los pasos para entrar en la vida del Señor. No están perdidos, van en el camino del Creador, como lo dijimos con la lectura que propuse antes de la palabra bienaventuranza, bienaventurados, no están en el camino del Creador, no están perdidos. Las bienaventuranzas y toda la enseñanza de Jesús en el monte son camino y estamos llamados a recorrerlo. Son denuncia, porque si hay pobres es porque hay quienes se empobrecen. Si hay algunos que lloran es porque existen quienes hacen llorar. Si hay perseguidos es porque hay perseguidores. Si hay injusticia es porque hay injustos. Lo que hace Jesús en este texto es mostrarnos una denuncia y decirnos: ustedes no pueden entrar en las dinámicas de ese mundo. Ustedes tienen que entrar en las dinámicas de este mundo alternativo. Dice el Papa Francisco, lo dijo en el 2013, pecadores sí, podemos ser pecadores, pero no corruptos. Y cuando hablamos de corruptos no nos referimos solamente a aquellos que se roban el dinero del pueblo. Corrupto es aquel que se acostumbra a pecar, aquel que se acostumbra a un pecado. Corrupto es aquel que con sus compañeros confabula contra otro. Corrupto es aquel que paga por un certificado falso. Corruptos son los vecinos que se reúnen a tramar algo contra uno de sus vecinos. Corruptos son los grupos que traman algo contra sus párrocos. Corruptos son los consagrados que buscando su beneficio atacan a otros consagrados. Este texto de Mateo es una denuncia contra todo ese tipo de corrupciones. Somos pecadores, sí, pero que no seamos corruptos. Y lo tercero es una apuesta de Dios y es una apuesta del discípulo. Dios apuesta por un mundo diferente y el discípulo debe apostar por este mundo diferente. Dios apuesta por un modelo diferente de ser humano, que es el modelo de Jesucristo. Y el discípulo está llamado a apostar por este modelo que es Jesucristo. Para terminar, simplemente quisiera terminar con esta frase de una teóloga llamada Dorothee Solé, alemana. Al fin de ser fecundos en el mundo de hoy, la fe tiene que derribar el muro del individualismo, desenmascarar cualquier neutralidad indolente y llegar a una nueva relación con Cristo y con la humanidad entera. Porque no están perdidos, son bienaventurados quienes apuestan por Jesús, porque de ellos es el reino de Dios y su justicia. A todos ustedes, muchas gracias y que el Señor nos siga acompañando en este camino de discípulos del Señor. Abund bashmayu